Capítulo 2 tiene que ver con los átomos, moléculas e iones. Esa es la primera presentación. La segunda presentación del mismo capítulo tiene el contenido de nomenclatura. Como siempre, hay problemas recomendados. Esos son los pares en el texto por Cheng, porque se encuentra la respuesta correcta al final del texto. Por favor, seguir haciendo esos problemas poco a poco. 3, 4, 5 veces a la semana. Deben estudiar la química por, no mucho tiempo, como 30, 45 minutos cada vez. Haga una mezcla de preguntas de capítulo 1 y preguntas de capítulo 2 para que tiene como un repaso. No hay que estudiar un capítulo en un solo día. Es mejor estudiar el contenido en trozos pequeños a través de varios días. Ese le ayuda al cerebro humano a aprender de una manera mejor. Okay. Ahora vamos a ver una historia breve del modelo atómico. Ustedes van a ver en el texto que la descripción de cada modelo es más detallado e incluye los conceptos de cada modelo que son incorrectos, porque recordamos que la ciencia, el método científico nos da iteraciones hacia la verdad. Entonces, cada modelo tiene sus faltas, sus partes incorrectas. Lo que yo voy a enfatizar aquí son los componentes de cada modelo que siguen siendo correctos. Por ejemplo, el modelo atómico más antiguo que vamos a utilizar también es lo más sencillo, es el modelo de Dalton. Podemos ver que un átomo está representado como una esfera uniforme. ¿Okay? Y lo hemos visto en algunos de los modelos de moléculas ya en capítulo 1. Entonces, con este modelo, ¿qué podemos decir que es correcto? Podemos utilizar este modelo porque es muy sencillo y en muchas circunstancias nos brinda una explicación adecuada. Por ejemplo, según Dalton, elementos formados por átomos o elementos están formados por átomos y los átomos son partículas extremadamente pequeñas y ese sigue siendo correcto. Parte 2 de la teoría de Dalton, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa, propiedades químicas. ¿Okay? Este básicamente es correcto. Un átomo de hierro en la Tierra es igual a un átomo de hierro en una galaxia muy, muy lejos hace mucho, mucho tiempo. ¿Okay? Hay un pequeño detalle que son los isótopos que vamos a ver ahorita. ¿Okay? Parte 3. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos y ese es completamente correcto. Un átomo de hierro es diferente a un átomo de helio, por ejemplo. ¿Okay? Seguimos con muchos experimentos y en casi 100 años desarrollamos más la teoría atómica y con los descubrimientos de Thomas nos dio cuenta que los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, incluyendo los electrones con carga -1, los protones con carga +1 y los neutrones con carga, como podemos imaginar, neutro. ¿Okay? Más experimentos y en solo 15 años más o menos tenemos nueva teoría de Rutherford y en se descubrió que la mayoría de la masa de un átomo está concentrado en el núcleo. Que los protones y neutrones están ubicados en el núcleo y los electrones están fuera del núcleo. Ok, entonces ahora estamos llegando un poco a la estructura atómica. Ahora podemos ver con muy poco tiempo, en solo 2 años, desarrollamos más el modelo atómico basándose en observaciones y experimentos y nos dio cuenta que los electrones están organizados en niveles de energía discretos. Entonces, los electrones solo pueden tener ciertas cantidades de energía y la configuración electrónica de un elemento predice los iones que puede formar. Es decir, la configuración electrónica nos indica la reactividad de un elemento, cuáles son sus propiedades químicas. ¿Okay? Y con mucho
discusión, teoría, un montón de matemática más, llegamos a un modelo atómico de Schrödinger. Aquí con Schrödinger tenemos esa idea que los orbitales de los electrones tienen formas específicas, no solamente como un sistema solar, sino cada orbital, algunos tienen la forma de una esfera, otros se ve así como, un poquito como dos óvulos pegados, o cuatro, o cosas muy raras con donas, es muy interesante. Entonces, ahora sabemos que los orbitales tienen una forma específica y la forma orbital dicta el tipo de enlace que conforme un átomo y la geometría de la molécula resultante. Entonces, ahora podemos predecir la geometría en 3 dimensiones de moléculas basado en el modelo atómico de Schrödinger. Vamos a notar que este no es el modelo. Hay otros modelos que son como refinan el modelo de Schrödinger, pero con este es suficiente para hoy. ¿Okay? O para este curso, de verdad. Entonces, utilizamos Dalton frecuentemente porque es muy sencilla y en muchas situaciones es suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí, para indicar una reacción química, es fácil representar átomos de un elemento con cierto color y cierto tamaño de una esfera, átomos de otro elemento con otro color y otro tamaño, para distinguir los dos elementos diferentes. Y aquí podemos notar un compuesto porque tiene los átomos pegados juntos. Y en este caso podemos notar que este compuesto, esta molécula, está formado con 2 átomos gris y un átomo rojo, siempre. ¿Okay? Podemos notar una de las reglas fundamentales de la química, que es un compuesto está formado por un número entero de átomos. ¿Okay? No vamos a dividir el átomo en 2 partes y no vamos a unir 2 átomos para formar un nuevo elemento hasta que llegamos a química nuclear, que es el último capítulo del curso. Entonces, por ahora, no vamos a destruir un elemento. Si empezamos, por ejemplo, con hidrógeno, terminamos con hidrógeno, pero está enlazado a, en este caso, oxígeno, para formar el agua. ¿Okay? Entonces, una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación ni destrucción de los mismos. ¿Okay? Hay que esperar hasta química nuclear para destruir un elemento. Ok, aunque el modelo de Dalton es muy sencillo y sabemos que no es correcto, de verdad, en algunas circunstancias, los átomos de verdad parecen mucho a unas esferas. Por ejemplo, esos son datos reales de la superficie del semiconductor galio arsénico. ¿Okay? Utilizamos un microscopio de escaneo por efecto de túnel. Básicamente tenemos una aguja y este está por encima de nuestra muestra y hay una potencial bien fuerte aplicado entre la aguja y la muestra. Con este potencial hay electrones que van a salir de la aguja hacia la muestra o desde la muestra hacia la aguja, depende de la dirección de este potencial. La aguja está está conectado a una computadora que puede medir cambios muy pequeños en este potencial y esos cambios se convierten en una imagen, así. Utilizamos colores para indicar una sustancia que es diferente a otra sustancia. Y aquí, con esos colores artificiales, podemos notar que la superficie del galio arsénico se ve como unas esferas azules y algo que puede ser un poco como una esfera rosada, pero está muy como estirado. Y ese es el arsénico. Entonces tenemos galio y arsénico. Y es muy interesante que en este experimento de verdad se ve como esferas. ¿Okay?
En otros experimentos es demasiado sencillo hablar de un átomo como una esfera, pero en muchas circunstancias sí, no es tan mal. Ok, habíamos notado que con los experimentos de Rutherford se dio cuenta que la mayor parte de la masa está ubicado en el centro del átomo en un diámetro increíblemente pequeño. Entonces, hay mucha variación en el tamaño de un átomo, pero el orden de magnitud del diámetro de un átomo típicamente es entre 1 a 5 angstroms. Recordamos que un angstrom es 10 a la menos 10 metros, ¿ok? Es muy pequeño. Entonces, este diámetro del átomo está formado por un nube de electrones. Ese nube de electrones ocupa la mayor parte del espacio atómico. ¿Okay? En el centro de ese nube de electrones se encuentra el núcleo. El núcleo contiene los protones y los neutrones. El núcleo tiene un diámetro en el orden a 10 a la menos 4 angstroms. ¿Ok? Entonces, el núcleo es aproximadamente 10 a la menos 14 metros. ¿Ok? Entonces, si ese es el átomo, el núcleo es 10,000 veces más pequeño. Y es aquí donde se encuentra casi toda la masa del átomo. Entonces, el núcleo es increíblemente pequeña y densa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a visualizar el orden de magnitud entre el núcleo y el nube de electrones? Vamos a imaginar que nuestro núcleo es una canica relativamente grande que se tiene en la mano. Entonces, la nube de electrones, que es 10,000 veces más grande, es aproximadamente el tamaño del Estadio Nacional de Costa Rica. Entonces, hay que pensar en en vez en cuando no puede dormir en la madrugada, que todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver, es casi todo espacio. Casi no existimos. Casi toda la masa está concentrado aquí y dentro de esa esfera que es 10,000 veces más grande en el diámetro, que casi no tiene masa porque los electrones son increíblemente pequeños. Entonces, nosotros somos casi vacíos, casi ni existimos. Ok, vamos a aprender algunas de las características de las partículas subatómicas. Tenemos 3, el protón, electrón y neutrón. El protón está en el núcleo, tiene carga relativa más 1 y la masa es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Es chiquitica. ¿Ok? Cuando cambiamos la cantidad de protones, vamos a cambiar el elemento. Entonces, la definición de carbón o oxígeno o helio o cualquier otro elemento es por su cantidad de protones en el núcleo. ¿Okay? El electrón se encuentra alrededor del núcleo. Su carga relativa es el opuesto del protón, negativo 1, y su masa es 9, como 10, por 10 a la menos 28. Uy, 4 órdenes de magnitud más pequeña. ¿Okay? Otra vez, 10,000 veces más pequeña que el protón. Cuando cambiamos la cantidad de electrones, vamos a cambiar la carga del átomo. Cuando el átomo pierde un electrón, este resulta en una carga positiva y se llama un catión. Cuando un átomo gana un electrón, este resulta en una carga negativa y se llama un anión. ¿Okay? En el átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones y por lo tanto el átomo es neutro. Otro partícula subatómico es el neutrón. Este también se ubica en el núcleo.
su carga relativa es 0 y su masa es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Vamos a notar que con solo 3 cifras significativas parece que la masa del protón y el neutrón son iguales, pero no es exactamente igual. Si tenemos, yo pienso que con 5 cifras significativas vamos a ver que hay una pequeña diferencia entre la masa de un protón y la masa de un neutrón. Y ese tiene consecuencias muy importantes que vamos a estudiar al final del semestre en el capítulo de química nuclear. Cuando cambiamos la cantidad de neutrones, vamos a cambiar la masa del átomo, es decir, vamos a cambiar el isótopo. Las propiedades físicas y químicas son casi idénticas de un isótopo a otro isótopo del mismo elemento. ¿Okay? Hay algunas circunstancias en que es muy útil para nosotros tener un isótopo específico de un elemento. Por ejemplo, cuando queremos saber la edad, aproximar la edad de un artefacto que se encuentra, una pieza de madera, entonces queremos saber, ¿hace cuánto este hacha o algo así estaba fabricada por un ser humano? Utilizamos, o la edad de unos huesos encontrados. Se puede utilizar un técnico que utiliza el carbono 14, que es un isótopo de carbono, pero en general no hay diferencia entre un isótopo y otro, excepto por su masa molar. Ok, todos los elementos están organizados por sus números atómicos. Podemos notar que empezamos con el hidrógeno, número atómico 1, helio, número atómico 2, litio, número atómico 3, berilio 4, boro 5, carbón 6. Ese número atómico literalmente es la cantidad de protones en el núcleo. Podemos notar que esta tabla periódica tiene una forma un poco extraña, no solamente un cuadro. Tenemos como una brecha aquí, otra brecha allá. La razón es porque los elementos están organizados en columnas, conocido como grupos o familias. Y cada grupo o cada familia de elementos comparten propiedades químicas y propiedades físicas parecidas. ¿Okay? Entonces, no todas las propiedades son idénticas, pero van a tener varios muy parecidas o iguales. ¿Okay? También tenemos las filas o periodos en la tabla periódica. Esos elementos en el mismo periodo no van a tener propiedades semejantes. ¿Okay? Entonces, dentro de nuestras familias, los más importantes para química general incluyen los alcalinos, o grupo 1, los alcalinoterrios, el grupo 2, los halógenos, en grupo 17. En el pasado lo han numerado diferente la tabla periódica, entonces a veces ustedes van a ver halógenos nombrado como grupo 7. Nosotros vamos a utilizar 17 en este curso. Y además tenemos los gases nobles, que son grupo 18. ¿Okay? Entonces todos deben saber esos nombres. Y encontré un error. Los alcalinos no incluyen el hidrógeno. ¡Tarán! Vamos a ver con nuestros estudios que el hidrógeno es un bicho raro. Es muy difícil encontrar una posición correcta para él en la tabla periódica porque comparten unas propiedades con los alcalinos, pero otras propiedades con otros elementos. Por ejemplo, como un alcalino, el hidrógeno tiende a formar una carga positivo 1. Pero además, el hidrógeno tiende a formar una carga menos 1, parecido a un halógeno. Los alcalinos son metales alcalinos, pero el hidrógeno es un no metal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este tema varias veces, que el hidrógeno es el bicho raro, uno de los elementos más interesantes. Tenemos además de las familias o grupos,
están organizados en tipos de elemento. Tenemos 3 tipos, los metales, los no metales y los metalloides. Podemos ver que la mayor parte de los elementos se categorizan como metales, todos esos. Los no metales se encuentran al lado derecha de la tabla periódica, excepto también el hidrógeno, nuestro bicho raro. Y este diagonal, que es la frontera entre metal y no metal, se encuentran los metalloides. ¿Cómo podemos adivinar? Los metales tienen ciertas propiedades físicas y químicas en común. Por ejemplo, los metales son sólidos a temperatura ambiente. La mayor parte de ellos son brillantes, maleables, etcétera, etcétera. Y vamos a estudiar más en el futuro. Los no metales tienden a ser gases a temperatura ambiental. Típicamente son transparentes. Okay. Y los metalloides tienen algunas propiedades similares a los metales y otras que son similares a los no metales y varía en cada caso. Okay. Tenemos una pregunta, me alegro. Ajá, ok. ¿Alguien ha notado que los números atómicos 113 hacia 118 no tienen nombres? La tabla periódica ha cambiado mucho por las décadas. Entonces, ustedes van a encontrar algunas tablas periódicas que tienen nombres aquí, otros que no tienen nombres y algunos que solo tienen UUA, UUB, UUC, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es porque básicamente la persona o el grupo que puede purificar un elemento nuevo tiene el derecho a nombrar este elemento. Pero los nuevos elementos que han descubierto en los últimos años son artificiales, es decir, que son tan inestables que no existen en la naturaleza. Al menos nunca lo hemos encontrado en la naturaleza. Entonces, esos se han fabricados o sintetizados en el laboratorio por tener el ciclotrón, en que básicamente hay un aro de unos kilómetros de diámetro y con el uso de imanes puede hacer que partículas o iones anden a una velocidad ya casi aproximando la velocidad de la luz, entonces muy rápida. Bueno, depende del experimento. Y una partícula va en una dirección, otra partícula en la dirección opuesta y después chocan y con ese choque ellos han forzado la formación de unos elementos nuevos. Son increíblemente inestables, entonces esos elementos tal vez solo sobreviven por unos nanosegundos o picosegundos antes de descomponerse. Entonces, no estoy completamente corriente en pero yo sé que al principio esos grupos estaban nombrando los elementos, pero después unas organizaciones internacionales estaban como un poco exasperados porque, bueno, técnicamente es un nuevo elemento, pero solo existía por nanosegundos, entonces no quisieran darles derecho a nombrarlo. Entonces, eso es, básicamente. Ok, ¿cuáles son los isótopos? Utilizamos la unidad de masa atómica que se llama la UMA para que no siempre tenemos que dar masas en gramos porque la masa de un protón, un neutrón es algo por 10⁻²4 gramos. Yo no tengo paciencia para ustedes tampoco. Entonces inventamos una unidad nueva que es la UMA. A veces ustedes van a ver la UMA nombrado un Dalton. ¿Okay? Básicamente, Dalton, uno de los investigadores más importantes en el átomo, entonces UMA y Dalton, esos son iguales. ¿Okay? Esa es la definición.
esta cantidad de gramos, es aproximadamente igual a la masa de un protón o un neutrón. Entonces, cuando solo tiene pocas cifras significativas, podemos decir que un protón tiene la masa de una UMA. ¿Okay? Entonces, para indicar un elemento, tenemos el símbolo del elemento. Ese es el símbolo que viene de la tabla periódica. Por ejemplo, carbono es C, silicio Si, otro. Plata es AG de Argentina, argente, plateada. Hierro es Fe de latín, feros. Okay. Vamos a indicar el número atómico, que es el número de protones. También es el número de electrones siempre y solo si el átomo es neutro. Entonces lo ubicamos aquí en el subíndice. En el superíndice tenemos el número de masa. El número de masa es el número de protones más el número de neutrones. ¿Okay? Entonces, el número de masa siempre es un número entero, pero la masa de un átomo no lo es. ¿Okay? Si solo tenemos dos cifras significativas, la masa de este átomo de carbono será 12. Pero si tenemos, digamos, más cifras significativas, vamos a ver que no es un número entero. ¿Okay? Y es porque una UMA es solo aproximadamente igual a la masa de un protón y a un neutrón. ¿Okay? Entonces, para formar un isótopo, vamos a variar la cantidad de neutrones. Tenemos varios isótopos de carbono. Tenemos aquí es el carbono 11, tiene 6 protones. ¿Por qué es el carbono? Por definición, el carbono siempre y solo puede tener 6 protones. Este isótopo es neutro, entonces la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Para tener el número de masa igual a 11, debemos tener 6 protones siempre más 5 neutrones. ¿Okay? Para tener el carbono 12, hay que agregar un neutrón más. ¿Okay? Para que 6 protones más 6 neutrones es igual a 12 el número de masa. También existe el isótopo carbono 13. Carbono 13, siempre por ser carbono, tiene 6 protones. Para aumentar el número de masa, hay que aumentar la cantidad de neutrones. Y al final tenemos el carbono 14. Y otra vez, hemos aumentado el número de masa por aumentar la cantidad de neutrones. ¿Okay? En la naturaleza, casi 99% del carbono se encuentra como el carbono 12. ¿Okay? A veces, en vez de escribirlo con un superíndice para indicar el número de masa, se escribe un guión 14. ¿Okay? Ese es para indicar el número de masa, para indicar cuál isótopo es. ¿Okay? Entonces, en esta práctica, ustedes van a adivinar cuántos protones, neutrones y electrones hay en el azufre 32. Vamos a notar que ese es neutro. El litio 7 es neutro. Van a escribir el símbolo químico completo con los superíndices y subíndices de los isótopos de boro con números de masa 7, 10 y 11. Y si tenemos un elemento con 53 protones, 74 neutrones, queremos saber cuántos electrones hay cuando el elemento tiene una carga de -1. Para responder a esas preguntas y para realizar algo parecido en el examen, es muy importante que tienen una tabla periódica disponible. ¿Okay? Si no han imprimido una tabla periódica, recomiendo que lo hace o que tiene otra pantalla que solo se utiliza para poner la tabla periódica. ¿Okay? Entonces, utilizando la tabla periódica, el azufre se encuentra en la tabla periódica con el número atómico 16. ¿Okay? Entonces, yo sé por definición
que ese 16 es el número atómico e indica que hay 16 protones. Entonces ahí estamos, tenemos un tercio de la respuesta completa. Además, sabemos que en este caso es neutro. Así el átomo. Si es neutro, todos los protones, los 16 protones con su carga positiva, están balanceadas por 16 electrones con carga negativa. ¿Ok? 16, por favor. Ok, ahora tenemos que identificar la cantidad de neutrones. Muy bien. Ok, neutrones. Sabemos que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones es igual al número de masa. Siempre. Ok, ¿cuántos protones hay? 16. ¿Cuántos neutrones hay? No sé. ¿Cuál es el número de masa? Me indica aquí, es 32. ¿Ok? Entonces, con este, puedo hacer la resta y yo calcule que hay 16 neutrones. ¿Ok? ¿Cómo estamos con este lógico? Entonces ahora vamos a repetir el ejercicio con el litio. Ok, buscando la tabla periódica. Yo encuentro el litio en la familia de alquilinoterrios. Entonces, yo encuentro el litio, símbolo Li, y número atómico 3. Entonces, el litio tiene 3 protones, después es neutro, entonces también tiene 3 electrones. Y al final vamos a calcular cuántos neutrones. ¿Ok? Protones más neutrones es igual al número de masa. ¿Ok? Hay 3 protones. No sé cuántos neutrones hay. Y el número de masa es 7. Entonces hay 4 neutrones. En el litio 7. Yo sé que esos 2 átomos en pregunta número 1 es neutro porque yo no veo ninguna superíndice indicando una carga. Por ejemplo, si yo tengo el
litio con carga, tendré que escribirlo así. El litio, número de masa 7, carga positiva. ¿Ok? O yo tengo que escribirlo así. Si hay carga, será el azufre 32 con, por ejemplo, carga 2 negativo. Entonces aquí indicamos la carga con un superíndice a la derecha del símbolo. Si es neutro, simplemente no va a haber nada. Correcto. Para saber la cantidad de neutrones, siempre vamos a tomar el número de masa y restar el número atómico. Número de masa menos la cantidad de protones es igual a la cantidad de neutrones. ¿Sí? Ok, ahora. En el número 2, vamos a escribir el símbolo químico completo con los superíndices y subíndices de los isótopos de boro con números de masa 7, 10 y 11. Entonces, en este caso, voy a poner el símbolo de boro, es P de boro. Tengo que indicar que el número de masa es 7 en 1. Otro boro tiene 10 para su número de masa y otro boro tiene 11. Ok. ¿Cuál es el subíndice? Es el número atómico. Y el boro se encuentra en familia 13 y su número atómico es 5 porque tiene 5 protones. Y eso es todo. Si no digan nada sobre la carga, yo puedo asumir que es neutro. Número 3, hay que escribir el símbolo químico completo del elemento con 53 protones y 74 neutrones. Ok. Entonces, 53 protones. Lo busco en la tabla periódica. Por dicha está ordenado por la cantidad de protones. Entonces, con esta información, yo puedo adivinar qué es el yodo. El yodo tiene símbolo I. Hay 53 protones. Hay 53 protones y 74 neutrones. Y este nos da 127. Es el número de masa. ¿Okay? Entonces aquí yo voy a poner el yodo con número de masa 127 con número atómico 53. Y ese tiene carga de -1 o 1 negativo o simplemente negativo. ¿Ok? En este caso, para tener la carga negativa es porque hay un exceso de electrones. ¿Okay? Entonces, si hay 53 protones,
vamos a tener 54 electrones. ¿Está bien? ¿Preguntas o dudas? Okay. La suma de la carga de los protones y la carga de los electrones nos da la carga del ion o del átomo. Entonces, si yo tengo 53 positivo con 54 negativo, este me da una carga total de -1. Exacto. Para tener negativo 1, hay que tener exactamente un electrón adicional que la cantidad de protones. Un electrón más que los protones. Muchas gracias por las preguntas y también por la discusión en el chat. En esta práctica adicional, usted tiene, en esta primera parte, número de masa, número atómico, símbolo y carga, y hay que indicar la cantidad de protones, neutrones y electrones. En la segunda, sabemos cuántos protones, neutrones y electrones hay, y hay que identificar la especie, incluyendo superíndice, subíndice, símbolo y carga. Aquí tenemos 2 subíndices, pero no sabemos cuál es el símbolo, no sabemos cuál es el número atómico, sabemos cuántos protones hay, queremos adivinar cuántos neutrones y electrones. Y aquí sabemos que el átomo es neutro y su número de masa es 56. Queremos saber cuántos protones, neutrones hay, dado que hay 26 electrones. Vamos a ver si ustedes pueden hacer ahora. Ok, excelente. Todo es correcto. Básicamente lo que tenemos es una rompecabezas que tiene que realizar. Okay. Bien hecho.